amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de contar con una leyenda del deporte mexicano. No necesita mucha presentación, así que no se la voy a dar porque él solito nos irá contando su historia y muchos de ustedes ya conocen sus logros. Fernando Platas, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Y a tus órdenes, ya cuando utilizan el término de leyenda, ya estamos más para la jubilación y muchas canas, así que a tus órdenes, un gustazo. No, Fer, ¿cómo no presentarte como una leyenda si es lo que eres? Vámonos por partes. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo empezó este contacto con el deporte? ¿Empezó a temprana edad? ¿Fue a través de tus padres? ¿Quién fue el que te inculcó este amor por el deporte o tú lo descubriste solo? Cuéntame un poco cómo fuiste desenvolviéndote cuando eras niño. Mis papás tuvieron que ver, ¿no? Yo todavía no conozco una historia de algún atleta que tenga que ver con los papás, ¿no? Con esta parte en donde el papá siempre el papá y mamá llevan al niño a una alberca. Sin embargo, en mi caso, la verdad es que mi mamá tenía una preocupación, que era un tema de salud. Mi mamá es asmática, entonces le dijeron, oye, algo, más bien mi mamá preguntaba, ¿no? Algo que pueda ser preventivo, alguna medicina. Le dijeron, el ejercicio, el deporte es lo mejor que puede darle. Le recomendaron la natación, así que mis hermanos, Enrique y Esperanza y yo, pues, inmediato a nadar. Nunca nos llevaron a una instalación deportiva con el tema de medallas, ¿no? Más bien era no dejar de hacer ejercicio, ser niños sanos. Yo era bastante inquieto, yo recuerdo mi infancia pues, muy divertida, siempre tenía mucho que hacer. La unidad Cuauhtémoc, para quienes viven acá por el norte, por Naucalpan, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo soy hijo del IMSS, pues era una gran unidad, había todo, ¿no? Podías ir al frontón, podías ir a la cancha de fútbol, a la alberca, correr, esconderte. La verdad es que fue mi mundo, ¿no? Y de repente me topé con los clavados, me lo topé de casualidad, era el último deporte literalmente que me podía convencer. Yo abusaba mucho del cariño de mis papás, ¿no? Siempre una semana y cámbiame y cámbiame. Creo que las calcetas de fútbol ni tantita tierra les entró, o sea, nada, ¿no? O sea, y de repente pues me topé con un deporte que me cautivó, ¿no? Tú llegas a la escuela y ves que alguien juega basquetbol, fútbol o corre, ¿no? Pero de repente llegas a una alberca y pues ves que alguien brinca del trampolín, da vueltas, ¿no? Sale corriendo en la plataforma. Pero lo que yo siempre cuento es, la verdad, yo volteé a 10 metros y me acuerdo que un cuate se para de manos de 10 metros y de parado manos da una vuelta y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Era como ir todos los días a un parque de diversiones y además que es un deporte que inicias temprano, ¿no? Es de iniciación temprana, entonces entre los 6 y los 7, pues literalmente ya estás metido a eso y fue divertido. Y cuéntame un poco qué fue lo que te llamó más la atención de la natación que no te llamaba de los otros deportes. Me hablabas de este atrevimiento de quienes practican los clavados, de lanzarse a una plataforma, ¿no? A lo mejor la elasticidad de los atletas, el dinamismo que tienen al aventarse, pero cuéntame un poco qué fue esto que te llamó la atención, que te despertó y que hizo que nunca lo soltaras. La realidad es que todo era nuevo, todo era divertido, todo era completamente diferente, eran demasiados ejercicios de explosividad, de destreza, ¿no? Pero de repente, pues imagínate, te empezaban a enseñarte a parar de manos, que si dabas una rodada, que si dabas un giro, que la cama elástica, que el trampolín con un colchón enfrente, y todavía no entrabas al albergue y decías, oye, ¿qué es esto? Está divertidísimo. A mí todo era nuevo, ¿no? Y nada lo veías en el día a día, o sea, de repente llegaba y yo les decía a mis compañeros, es que me estoy parando en manos. ¿Qué? O sea, ¿no? Y que una vuelta atrás y un giro. No, nada tenía que ver pues te volvías mucho más diestro y eso a mí me encantaba. La verdad es que todo era nuevo, todo me despertaba, me asombraba, de verdad era descubrir todos los días algo completamente nuevo y la cualidad de los entrenadores, ¿no? Que lo hacen divertido, que lo vuelven, de repente estás jugando lo que serían las traes, ¿no? En cualquier patio, aquí era de repente estar parado en 10 metros, ya venía el que las traía, pues la única opción era para adelante, ¿no? Y a correr y salir brincando y de los 5 y de los 3 metros, esa cualidad yo siempre a los entrenadores se las voy a reconocer porque todo terminó siendo muy divertido. Esa fue la primera etapa que me encantó en mi deporte. Hablabas del entrenamiento, de lo que ibas haciendo poco a poco conforme te desarrollabas, de la parte fundamental de los entrenadores que no muchas veces se toca, pero que es fundamental en la formación de un atleta. Pero también hay una parte que a mí me gusta tocar mucho, que es la inspiración que tiene un atleta. Tú, digamos, ya habiendo recorrido tu historia, tú eres una inspiración para
todos los deportistas mexicanos y te fuiste convirtiendo en eso. ¿Quién era tu referente en ese entonces cuando tú empezabas a darte cuenta que los clavados te gustaban y que a lo mejor empezabas como a ver quién más practicaba este deporte y que estaba ahí para inspirarte? Un súper lujo, René. Cuando yo llego al albergue y que me manda con un entrenador muy joven, un entrenador que literalmente estaba todavía en la selección mayor. Era un entrenador que primero tenía que entrenar y después me entrenaba a mí junto con un grupo de 20 chamacos, ¿no? Entonces llegábamos el sábado, nos sentábamos, lo veíamos entrenar y de repente salía y nos empezaba a entrenar. Ese entrenador es Salvador Sobrino. Y Salvador Sobrino es uno de los mejores entrenadores a nivel mundial, entrenador en Australia, pero él era olímpico de Moscú 80, él ya había ido a Juegos Olímpicos. Entonces, no nada más es que él fuera el referente, sino que también llegaba y te decía, oye, te presento a mi compañero es Carlos Girón, y tú así de, perdón, Carlos Girón, y de repente llegamos a una competencia y te presentaba Álvaro Gagiola, te presentaba Joaquín Capilla. Yo con Joaquín tuve una excelente relación, y a ver, para ser alguien mejor que Joaquín Capilla hay que tener 5 medallas olímpicas, ¿no? Pero lo impactante es que además, así como estamos platicando tú y yo, platicabas con ellos, ¿no? Y entonces le decías a Joaquín, oye, ¿cómo ganaste tu medalla en el 56? Y Joaquín se sentaba y con toda la calma te decía, y entonces en el último clavado, y qué mejor versión, ¿no? Podías tener. Carlos Girón para mí ha sido uno de los atletas más competitivos y en cualidades físicas, técnicas, fuera de serie. Y de repente escucharlo cómo enfrentaba a Greg Louganis, cómo enfrentaba a Klaus Dibiase, a Giorgio Canotto, que a ver, en la historia esos eran los grandes monstruos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente fue una generación que a mí me impactó, y con esta nobleza de que al equipo infantil y juvenil le permiten el acceso al Comité Olímpico. Y entonces de repente para el Mundial del 85, estos niños que se llamaban Jesús Mena, Marijose Alcalá, Alberto Acosta, Fernando Platas, toda esa chamacada, estábamos platicando con Ernesto Canto, platicamos con Raúl González. Pues, ¿qué puedes decir? O sea, la verdad es que es una gran inspiración. Yo sí creo que los medallistas olímpicos de Los Ángeles 84 y Moscú 80 fueron un referente muy cercano, ¿no? Tenían mucha empatía con los chavos, hacían muchas pláticas, el Comité Olímpico tenía mucha empatía con eso. Entonces, pues esos son mis referentes, ¿no? Y qué mejor esta parte yo siempre les dije, yo tenía el honor de podía platicar con ellos. O sea, yo le preguntaba a Raúl González, yo hablaba con Ernesto y le decía, oye, ¿qué se siente ser maestra? Y pues los veías, ¿no? Entonces sí, al final del día fueron referentes para mí, y sobre todo la gran calidad humana que siempre demostraron para mí y para una cantidad de chamacos ahí preguntándoles, ¿no? Sin duda, y seguramente eso dejó en ti un dejo de responsabilidad de decir lo que ellos me transmitieron a mí, probablemente yo estoy obligado a transmitirlo en inspiración, en conocimientos, ¿no? En tips que a lo mejor nadie te da, pero que son clave para llegar a los lugares del éxito, ¿no? Seguramente tú platicaste con los Paola Espinosa, los Germán Sánchez, ¿no? Entonces, cuéntame un poco qué ha sido para ti después de haber sido coachado involuntariamente hablando, ¿no? Ser tú quien coachea a las nuevas generaciones. Yo creo que Clavados lo tiene muy marcado, y fue por etapas, ¿no? De repente esta parte aspiracional que tú querías ser parte de este grupo selecto de medallistas. Yo me acuerdo mucho para Sydney, todavía platicando con Carlos, platicando con Joaquín, platicando con el mismo Chucho Mena, me decían, espérate, cuando seas medallista, y se vas a ver todo lo divertido que es poder ayudar a los que siguen. O sea, marcarlo con tu ejemplo. Entonces, como que también es esta parte en etapas, y obviamente cuando a mí me permiten, pues no solamente ser parte de tener de compañeros de equipo a Paola, a Rommel para 2004, sino después, ¿no? Ya retirado, continuar aportando, y como siempre decía Carlos, como decía Joaquín, y como yo les decía, uno les dice las mañas, ¿no? Y el entrenador que les corrija bien. Entonces, pues solamente esas mañas son por los que ha pasado. Entonces es un legado que te termina marcando y que al final dices, sí, tengo que hacerlo porque es padrísimo. Es muy emocionante hacerlo cuando lo hacen para ti. Estar entrenando para Juegos Olímpicos y tener en la orilla a todos, tenía más medallas olímpicas en la orilla, ¿no? Que arriba en el trampolín. Es padrísimo. Y de repente ves del otro lado y dices, sí, yo quiero ayudar, ¿no? Que Laura Sánchez a mí me ha dado la oportunidad de poderle transmitir y decirle, tranquila, esto se hace así, ¿no? Tú tienes ya
Laura ya tenía sus terceros Juegos Olímpicos, iba en una prueba que pues, era similar a la mía, y le decíamos, despreocúpate, compite tú solita, de cabecita, y yo creo que fue una de las competencias, sin lugar a duda, la de Laura Sánchez, que más me ha emocionado, junto con la de Germán en Río, la de 2016, la plataforma de 10 metros, y las disfruté, yo creo que hasta más que la mía, de verdad, es muy padre, es un tema transitorio que te lo va dando la madurez y se vuelve muy divertido poder ayudar. Qué interesante el poder disfrutar los éxitos ajenos sabiendo que es por un bien común, ¿no? Que es el deporte mexicano y que es la grandeza de los clavados mexicanos que está ahí y que nadie la puede poner en duda. Vamos a regresarnos un poco porque ya llegaremos al punto de tu medalla y ya llegaremos al punto del olimpismo, que se me hace muy interesante, pero quiero regresarme un poco al punto de tu formación, porque siempre hay un punto de quiebre, digámoslo así, donde el atleta se da cuenta que sí puede profesionalizar la vida en el deporte, ¿no? Que dice, tengo las aptitudes necesarias para poder brillar en los máximos escenarios. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Hubo algún momento en el que tú dijiste, creo que sí va por aquí los clavados o nada más debe ser recreativo? Cuenta un poco en qué momento se dio este despertar en ti que te hizo seguir adelante. La verdad es que es muy buena pregunta porque casi nunca te lo dicen. Y el primero es cuando me enfrento a la competencia como tal. La competencia en clavados es mágica, tiene algo increíble que a mí siempre me gustó y que yo creo que fue una de las mejores cualidades, ser el atleta competitivo dentro de cualquier competencia, ¿no? Valga la redundancia, pero la esencia de la competencia, este nervio, lo que pasa, ¿no? Así fueran 50 papás en la grada o los espectadores en Juegos Olímpicos, la esencia es padrísima. Y después yo creo que el momento clave donde digo, híjole, sí puedo, quiero, y hay que tomarlo esto ya como una etapa completamente diferente, es en el selectivo hacia Juegos Olímpicos de Seúl 88. Yo participo primero en trampolín 3 metros y pues quedo por ahí del séptimo, octavo. La verdad es que pues me estaban probando para ver qué tal pasaba primera fuerza, ¿no? Ya había salido a un viaje en primera fuerza, me ha ido bien. Y de repente, pues también me dicen, vas a la plataforma de 10 metros. Y la plataforma de 10 metros, la verdad, me gustaba mucho. Y de repente, en el penúltimo clavado, dicen el orden en el que van en las puntuaciones y va en primer lugar Jorge Mondragón, en segundo lugar voy yo y en tercero va Jesús Mena. Obviamente en el último clavado Jesús me gana, ¿no? Va Jorge Mondragón y Jesús, y meses después veo que Jesús gana su medalla. Entonces de repente fue así como, es mi compañero, o sea, yo le iba ganando, pues yo puedo, ¿no? O sea, como que dices, sí, sí quiero, y la verdad es que es una medalla que yo también disfruté, pues era mi compañero, siempre ha sido mi amigo, y dije, caray, o sea, sí, sí quiero, vale la pena por la emoción, por lo que sucede, y yo creo que es un momento de quiebre en el que digo, esto es en serio, me siento con Salvador Sobrino y me dice, ok, pero hay que hacer todo este caminito, a ver, no es un caminito de mañana, no es un camino de 4 años, hay que ser constante, y me empieza a leer toda la cartilla, y pues la respuesta fue, sí, sí estoy dispuesto, ¿no? Y yo creo que ahí fue el momento en el que empieza esta carrera ya mucho más en forma y mucho más con objetivo, ¿no? Hablabas de los procesos y de este ciclo olímpico que a veces parece una eternidad porque 4 años puede pasar muchísimas cosas, pero antes de estos procesos olímpicos de cada 4 años, existe el Fernando que debía combinar, supongo, los estudios con el deporte, ¿no? Y esta parte complicada a veces que se encuentra el atleta mexicano de no encontrar el apoyo suficiente de la gente que lo rodea para poder enfocarse al 100% en su disciplina. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué tal te fue con tus papás, con tus maestros, con la gente que te rodeaba? ¿Te cobijaron lo suficiente como para hacer el camino lo más fácil posible? ¿O sí encontraste algunas trabas en cuanto a poder ir a competencias y coordinar la escuela, etcétera, etcétera? Yo creo que hoy han evolucionado mucho mejor las instancias académicas, hay más becas, hay más programas, y la verdad eso a mí me parece que es un esfuerzo que se hace y hay que reconocer sobre todas las universidades. En aquel entonces todavía estábamos en pañales, la verdad es que iba en el proceso. Obviamente el hecho de yo tener una carrera, pues es la gran virtud de mi papá, ¿no? Siempre insistía y decía, a ver, usted con una medalla no le van a dar trabajo, ¿no? Y siempre me lo repetía. Y te voy a ser honesto, mi papá no llora cuando gana la medalla olímpica, mi papá llora cuando le entrego mi título. Y la verdad es que tenía sus razones y yo las tenía que entender. Pero hubo también dentro del proceso, yo te estoy hablando que en la preparatoria es el proceso más complicado que yo tenía en cuanto a salir y demás.
Y sin embargo, tanto Didier Mena como Jesús Mena estudiaban en la prepa La Salle. Yo también estudié en La Salle y me voy a la preparatoria. Y el primero que me manda a llamar es el hermano Rafa, el que era el director de la preparatoria. Y me dice, a ver, es muy sencillo, ¿eh? Aquí el que gestiona todo es el atleta. Me dice su calendario, usted platica con sus maestros, usted se coordina si lo hace antes o después del examen, si los trabaja, es su problema. Es algo que usted tiene que hacer porque usted es el que le interesa, ser clavista y tener educación. Y yo creo que esa fue una gran herramienta. La verdad es que ya no terminé viendo pero, sino era entregar tus cartas, tu calendario, sentarte con cada profesor, ver, y como todo, ¿no? De repente había profesores que renuentes, esto no suena bien. Todavía en la universidad, yo me acuerdo que hubo un profesor que dijo, a ver, aquí no hay nada extra, ¿no? Son estudiantes de universidad, la carrera es de tiempo completo, el estudio es tiempo completo, y el que no puede hacerlo, pues mejor gracias, ¿no? Yo me levanté y le dije, maestro, muchas gracias por su clase, y adiós, va, y la cambio, ¿no? Y yo creo que eso es una formación. Al final del día sí tiene que haber una formación del atleta, porque no todo se le va a dar en bandeja de plata, y la carrera sin lugar a duda te ubica, el estudio te da otra preparación completamente diferente que te termina ayudando a ser un profesional, porque el hecho de ser un profesional no es que te paguen, es cómo haces todo, es cómo planeas, es cómo haces una marca, es cómo te desarrollas en el tema de comunicación, es el todo alrededor. Y a mí me parece que eso es algo que el atleta de repente no se le ve, que termina haciéndolo, ¿no? Y entonces, a mí esa parte, como todo, fue, a lo mejor yo la siento que no fue tan difícil, te voy a ser honesto, que la verdad sí tuve la fortuna de encontrarme con escuelas que me quisieron apoyar. Todavía fui 2 años a vivir a Mérida, Yucatán, y ahí estudié el Univallar y terminé también teniendo un rector que me ayudaba muchísimo. Regresé aquí, terminé mi carrera en el TEC de Monterrey con un director que, híjole, se puso la camiseta y me dijo, órale, ¿qué quieres ser? Le dije medallista, y me dice, ok, pero cuando tengas medalla se me pone a estudiar y acaba su carrera. Y así fue, ¿no? Entonces me topé con grandes seres humanos que me terminaron educando, y como te digo, la insistencia de mi papá de a mí me entrega título, a mí me entrega título, y le entregué el título en el 2002, ¿no? Todavía después de Juegos Olímpicos. Contaste con la maravillosa fortuna, ¿no? De tener unos padres que estuvieron detrás de ti, exigiéndote que culminaras un proceso, ¿no? Y contaste con gente que te apoyó en escuelas, en los distintos lugares donde pisaste, y al final todo eso rindió fruto. Pero pasa que luego el atleta mexicano no es tan bien apoyado, ¿no? O sea, que no todas las historias, digamos que tú eres una excepción a la regla. Siempre hemos visto el atleta mexicano, y me gusta ejemplificarlo así porque suele suceder que hace rifas para comprar uniformes, ¿no? Que costea sus propios viajes, que sus papás son quienes pagan sus competencias. Cuéntame un poco, metiéndonos un poquito en el tema de la política deportiva, si así le podemos llamar. ¿Qué le falta a México para poder profesionalizar el deporte, para poder apostarle a nuestros deportistas que tan buenos resultados nos han dado con tan poco? Esa es la verdad. Yo creo que la expectativa ha subido demasiado, sobre todo cuando ahora está el tema, bueno, ahora serán los Juegos nacionales, ¿no? Será la Olimpiada Nacional, y la perspectiva ha subido demasiado. Y yo me acuerdo que justamente para ir a un campeonato mundial juvenil, nos volaron con cooperacha de los papás, ¿no? Nos volaron México a la frontera, y de la frontera 25 chamacos pasamos en un Topaz y llegamos a Woodlands, ¿no? Y a lo mejor hoy alguien diría, oye, qué responsabilidad. Híjole, para mí ha sido el mejor viaje. O sea, fue un viaje que disfruté muchísimo. Hoy hay una expectativa muy fuerte si no sacan, si no los vuelas, si no van en camión. Ha mejorado las circunstancias, sin lugar a duda, pero yo creo que también es la perspectiva que le den, ¿no? Y la verdad es que para mí era un campeonato, para mí era una gira donde pues, me tocó una época dorada del IMSS, sin lugar a duda, pero se hacían muchos esfuerzos y eran esfuerzos de los papás. Y yo creo que la perspectiva siempre era aprovecha, ¿no? Aprovechalo porque de verdad se hace un esfuerzo. Y hoy hay un poquito de exigencia, que creo que ha perdido el contexto de lo que es el apoyo. Porque al final la beca es para tu preparación deportiva. Y yo me acuerdo mucho cuando llegábamos al IMSS, tenías que enseñar tus calificaciones para que te dieran el apoyo de la beca. Y la beca al final, tú la recibías y decías, sí, es para comprar mi traje de baño, para que no me cueste esto, pero aplicado hacia el deporte, no era un sueldo, ¿no? Y de repente hoy creo que sí hay un temita de qué es un sueldo,
y de que al final con eso tú soportas tu vida. No, no, no. Yo creo que sí es un apoyo para que tú te desarrolles como atleta, y el soporte de tu vida pues te lo va a dar también otra parte que tú hagas. ¿Qué tiene que suceder? Al final el deporte tiene dos cosas muy importantes. Es ciencia, tiene que haber proyectos y tiene que haber programas. Ya el deporte donde, híjole, es que René es mi cuate y le echa muchas ganas y con corazón va, no, 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 ya no funciona así. Hoy hay ciencia aplicada, hay investigación, hay entrenadores mejores preparados, tiene que haber un programa, a ver, tiene que haber por qué iniciamos en A y llegamos a la Z, tenemos que evaluar, tienes que evaluar cómo va el programa, porque si no, ¿cómo vas a decirle al atleta que va? Y sobre todo, el final del deporte se puede evaluar de manera objetiva. Hay que utilizar la estadística, hay que utilizar la investigación, hay que utilizar los referentes de cada técnica deportiva, pero se puede evaluar, y si no lo tenemos de manera profesional es muy difícil poder desarrollar a los atletas. Y sobre todo tiene que haber un sistema. Lo que hacen cada una de las instancias no puede estar separado. Si las universidades le están apostando, ¿por qué no es la misma agenda de lo que hacen los institutos del deporte? ¿Por qué no es la misma agenda de lo que hace un campeonato nacional como federación? Porque si entonces cada quien termina haciendo lo que quiere, pues no hay una aportación, ¿no? Y critico de manera constructiva. Yo fui director del deporte en el Estado de México, y el Estado de México no le mete mucho recurso, le mete lo suficiente, y termina siempre teniendo entre el 7% y el 10% de la selección olímpica, porque hay una masividad importante. Y de repente ves otro estado, ¿no? Que termina ganando Olimpiada Nacional muchos años y apenas está teniendo medallistas olímpicos. Entonces, la verdad es que como hemos trabajado el sistema y de manera separada, pues no estamos impactando en el recorrido del atleta. Entonces, tenemos que entender que es un sistema, tenemos que entender que todos estamos inmersos en ellos. La SEDEN está haciendo un gran esfuerzo, la Marina está haciendo un gran esfuerzo, los clubes privados, hay deportes que los clubes privados se desarrollan muy bien y que son grandes precursores, no los incluimos, las universidades, yo insisto en ello, y al final esta masividad que siempre está en el deporte social de muchas instancias deportivas que no son tomadas en cuenta. Entonces, creo que unificar los esfuerzos y hacerlo de manera profesional, pues es algo urgente que a la larga te va a terminar dando resultados. No podemos seguir esperando que llegue el Garbanzo de Libra y pues nos saque a todos con una medalla y todo el mundo colgado para la foto. Pues no, 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 eso ya no se da, ¿no? Y yo creo que si algo tenemos en este país importantísimo, sí, sí es talento. Se da de a montones y desafortunadamente es tan bueno el talento que también se pierde a montones, ¿no? Sí, sin dudas. Hay mucho talento perdido, pero también hay mucho talento que ha llegado a los escenarios importantes y que ha logrado triunfar y que se ha impuesto adversidades brutales, ¿no? Y vámonos a acelerar un poco el proceso de esta entrevista para poder llegar a ese escenario que pisa el atleta antes de sus competencias, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos. Me quiero trasladar ahí, porque tú has tenido el honor de haber sido 2 veces abanderado de la delegación mexicana. Y una ya es un logro, 2, o sea, muy pocos o creo que casi nadie, ¿no? Cuéntame un poco qué significa cargar la bandera mexicana ante los ojos del mundo, porque es la verdad. Miles de televisoras, miles de medios de comunicación, miles de fanáticos viendo el evento. ¿Qué se siente cargar la bandera mexicana? La verdad es que el abanderado de Juegos Olímpicos, desde el primer día que es el anuncio, ¿no? Y la conferencia de prensa, es un momento muy padre, ¿no? Y aparte yo creo que sí termina siendo un reconocimiento al atleta, ¿no? Eh, y después viene la magia del abanderamiento, independientemente de la opinión que todo el mundo pueda tener de un presidente, pues es la persona más importante que hay, y el hecho que te entregue la bandera y el comentario, ¿no? Yo la verdad es que tuve la fortuna que los dos presidentes cuando me la entregan me dicen, la bandera está en buenas manos, ¿no? Híjole, y pues al final dices, estoy haciendo bien mi chamba, lo que hago lo estoy haciendo bien, y es motivante, sin lugar a duda, pero la magia es desde el pasillo ese oscuro y que viene la delegación, y empieza con nuestra identidad, ¿no? Empiezan con las porras, empieza con cantar Cielito Lindo, con las fotos. Yo tengo la banda de mi abanderamiento de Sydney firmada por todos los que terminaron desfilando ese día, y viene el momento mágico cuando se abre la luz, literalmente, y sales con la bandera, ese monstruo de estadio. Es una alegría, es motivante. Viene algo muy, muy vaciado porque también se vuelve una alegría a la familia de clavados, ¿no? Porque es
Los demás países, tanto Ucrania, Rusia, los chinos, quien sea, pues es de clavados, ¿no? Entonces Claro. es parte de ellos. También se vuelve un festejo muy padre. En mi caso, yo creo que Sydney tuvo que ver mucho con la motivación, con esta seguridad, ¿no? De recibirlo y querer la responsabilidad. Siempre he pensado que como atleta de alto rendimiento quieres la responsabilidad, la sueñas. No es algo que te pese. A ver, estás tomando la decisión de ganar y sabes que en esa decisión también está perder, pero quieres toda la responsabilidad, quieres las cámaras, quieres todo eso por la seguridad que tú tienes. Y Atenas se volvió esta parte del retiro, de la nostalgia, de tu jubilación, de verlo por última vez y que sea un momento muy personal que terminas disfrutando con tus compañeros, con mucha generación que tuvimos 2, 3 Juegos Olímpicos y con tu equipo de trabajo. Entonces son momentos completamente diferentes, a pesar de que es el mismo y con un momento que no es la medalla, pero que termina siendo tan personal que sin lugar a duda te marca de por vida. Además me quiero imaginar que sí terminan siendo distintos porque surgen nuevos atletas cada 4 años, porque las figuras que llegan a veces son diferentes, pero también llegan los consagrados, entonces te reencuentras con personas, ¿no? Va siendo como este saborcito de la comunidad olímpica que muy pocos tienen la fortuna de vivir y que seguramente atesoras por siempre. Ya van a ser 21 años, mi querido Fernando, de que Nada fue más. Sydney. 21 años, digamos que la mayoría de edad en Estados Unidos, ¿no? Ahora que Tokio abra sus puertas, van a ser 21 años justamente. Y qué chistoso porque van a ser unos Juegos Olímpicos los que marquen esos 21 años de tu medalla olímpica. Cuenta un poco de Sydney 2000. ¿Qué significa para ti? Entiendo que probablemente sea uno de los mejores momentos de tu vida, pero ¿cómo describirías estos días previos, ¿no? A la competencia? Ya me hablabas de la motivación tan grande que era ser abanderado, pero cuéntame un poco tu sentir en esos días previos a la competencia y el mismo día de la misma. Seguridad y trabajo. Desde el primer día que empecé a trabajar con el profesor Jorge Rueda, la verdad es que era impresionante la seguridad que los dos teníamos. Cuando llegó Sydney, los días previos sabíamos que iba a pasar, sabíamos a qué estábamos tirándole. El profe Jorge Rueda nunca dejó de decirme que él a Juegos Olímpicos no iba a jugar, que él iba a ganar, ¿no? Y me lo repetía cuando había momentos malos, cuando había difíciles, y se volvía muy motivante, se volvía como una competencia muy personal entre él y yo, porque pues al final él fue entrenador de Carlos Girón, él fue entrenador de Jesús Mena, de Marijose Alcalá, y yo quería poner la diferencia, ¿no? Siempre está la parte del ego del atleta, y creo que él encontró un punto muy importante, motivante para mí, y conectamos con esa parte. Así que cuando llegamos a la Villa Olímpica, cuando llegamos a Sydney, era un lugar que ya sabíamos, que ya conocíamos, que habíamos estado yendo 6 meses en el año, terminando Atlanta en 96, en diciembre de 96, yo empecé a ir a Sydney, así que lo conocíamos perfectamente y no dudábamos de nada de lo que estuviera pasando. Así fuera lo más estresante, así sabíamos que iba a estar, no estábamos compitiendo con cualquier hijo vecino, sabíamos que nos estábamos poniendo al tú por tú a dos íconos de este deporte, como era Sean Yi, como era Dimitri Sautin, pero no sabes la manera de disfrutar esa carga, esa responsabilidad, ese estrés. Sonreíamos. Si te puedo decir que es la madurez, a ver, la madurez de haber pasado a Atlanta y que los resultados no se hubieran dado y que habías hecho un programa casi perfecto, pero que habías cometido los errores y saber cuáles eran. Los panzazos, el cero que saqué en La Habana 91, ¿no? En trampolín 3 metros, y la lesión que tengo después en la plataforma de 10 metros y que no puedo terminar la competencia. Esas experiencias, la verdad es que estaban ahí. Diría Joaquín Capilla, la lista de las cosas que tenemos que hacer, pues ya las sabíamos, pero las que no, esa era la más importante porque también la traíamos, ya. Sacar ese tema era importantísimo. Me acuerdo mucho que saliendo en el aeropuerto hacia Sydney, llega Daniel Esparza, compañero de los medios, compañero tuyo, amigo de toda la vida, y me dice, oye, Fer, ¿qué va a pasar si no ganas medalla? Y pues ahora sí que se me hizo normal decirle, nada, pues ya pasó Barcelona, no gané medalla, Atlanta, no gané medalla, esa ya me la sé. Le digo, mejor nos vemos aquí y me preguntas qué se siente ganar medalla. Le digo, ¿por qué esa? No tengo idea. Dije, seguro es lo que va a pasar. La verdad es que son de las cosas que te da la seguridad del trabajo, tu alrededor, tus compañeros de equipo, el equipo multidisciplinario, tu familia, mi mamá toda la vida que salía a unos Juegos Olímpicos, ya 4,
y me decía, tira como quieras, nada más regresa vivo, ¿no? Y eso al final del día te libera muchas cosas, muchas responsabilidades que no tienes que cargar. Y teníamos muy claro lo que tenemos que hacer. Yo creo que esa era la parte de la madurez que tiene el atleta después de experiencia. Y la verdad es que con un entrenador, con todo el colmillo, siempre bromeaba con Jorge, le decía, camina en otro lado, porque aquí dejas el surco nada más del colmillo que tienes, compadre. Y sí, sí fue la gran diferencia. Hablabas de todo el entorno que rodea a un atleta, su equipo, su familia, los aficionados, la televisión, muchísimas cosas. ¿Tenías algún ritual tú antes de lanzar los clavados? ¿Escuchabas algo? ¿Le rezabas a algo? ¿Leías algo? Hay casi siempre en la alberca hay pasillos, sobre todo en la parte de atrás, ya donde no se ve la orilla de la alberca. Entonces yo me metí a ese pasillo y me gustaba estar, literalmente casi contaba los pasos para poder salir, que entre 20 y 30 pasos, ¿no? Ese era mi ritual. Ponía una silla con mis cosas y por lo general buscaba que hubiera una pantalla para ver el orden, para no perder. Sabía, yo medía mis tiempos que 6 clavadistas antes de mí calentaba. 3 antes con mi entrenador, le decía que clavado, me daba algún consejo y me subía a tirar, era mi ritmo. Escuchaba alguna música, ¿no? Pero muy en mantenerme. Llega un momento en que te conoces tan bien que sabes que es un punto de equilibrio. No puedes estar demasiado emocionado porque se te va el control y empieza a vivir demasiado la competencia, o muy abajo, ¿no? Porque luego para reaccionar nomás no hay un punto de equilibrio que ya lo conoces, lo entrenas, lo traes con la parte psicológica, y de ahí era caminar, llegar con mi entrenador, los consejos, y el ritual más importante era dónde pones las chanclas, dónde pones la gamuza, cómo vuelves a visualizar el clavado, escuchas al clavadista que tiró, entonces ya sabes que vas para arriba, llegas y ya sabes qué voltear a ver, no hay que voltear a ver más cosas. Aquí entre menos pensamientos tengas de que si dejaste de prender los frijoles o tu mamá te está viendo, no, aquí hay que hacerlo un poquito mecánico y hay que tener el control, sobre todo en las emociones, ¿no? Entonces, ese era parte del ritual, lo más importante. Yo entraba en ritmo, sobre todo subiendo. Y tiene que ver con cada una de las personas, ¿eh? Porque en ese pasillo veías algunos otros jugando baraja, otros platicando entre ellos. Tiene que ver con tu manera de ser y cómo te sientas tú cómodo. Y a mí me gustaba así, ser solitario, llevar el control de mis emociones y llevar el control de dónde ponía mis cosas, cómo calentaba, cómo llegaba con mi entrenador y sobre todo el ritmo de cada clavadista. Sí, me parecía muy interesante preguntártelo porque como tú bien dices, cada atleta ahora sí que es un mundo, ¿no? Y cada atleta sabrá cómo manejar la presión, los escenarios y cualquier cosa que se le presente. Hay otra cosa que el atleta tiene que manejar y que seguramente para ti fue pues bastante abrumador, ¿no? Porque hablemos un poco de las horas post medalla, ¿no? De esta gira de medios que tuviste que hacer, de las felicitaciones que seguramente llegaron a montones y después quiero que me cuentes un poco cómo fue el regreso a México, ¿no? Porque supongo que estando en Sydney sí tenías un ambiente de felicitación y la gente sabía lo que había pasado, pero a lo mejor no dimensionaste la magnitud de lo logrado hasta que volviste a pisar tu país, ¿no? Al principio platicaba mucho con Carlos, con Jesús, con Ernesto, con Raúl González, y siempre les preguntaba qué pasa, ¿no? O sea, ¿cuándo encuentras la dimensión de las cosas? Y Carlos lo mencionaba muy bien, decía, sucede algo cuando estás allá, sucede que conoces, sabes, te vas a aventar casi medianoche estando con los medios, porque aparte el horario no va a ayudar, ¿no? Y decían, disfrútalo, ¿no? O sea, al final es algo padre. Dice, pero la dimensión de las cosas la vas a encontrar cuando regreses a México. Y si ahí es donde te vas a dar cuenta. Y sin embargo, pasen los años, año tras año, vas a entender de qué se trata ser medallista. Es una lección de por vida, ¿no? Porque de repente, pues, ya no vas a estar en este deporte, ya terminas siendo el abuelito de todos, ¿no? De repente ya vas a ser recordado. Joaquín Capilla me encantaba la frase que siempre decía, y lo decía bien, ¿no? O sea, cada paso que das bajándote del podio después de la premiación es un día menos de fama, ¿no? Y sí, al final sucede así, o sea, es poco a poco, es una lección de vida. El terminar la medalla, ir con todos los medios, ¿no? Y las entrevistas, y la llamada del presidente, y tu familia, es padrísimo, te lleva a la egoteca, ¿no? Es increíble.
Y de repente cuando llego a México, desde que salgo, llegamos al aeropuerto, salgo a la sala, y lo primero que me encuentro es a mi papá. Y yo así de, ¿qué haces aquí? Y dice, pues me mandaron traer, no te preocupes por la maleta, vas a seguir a estos señores. Tengo una foto que me encanta, que yo estoy caminando y mi papá es casi, casi como guarura, ¿no? Y salimos, caminamos literalmente. Jorge Rueda me dice, Fer, nos vemos después, tú dale, no te preocupes, va solo. Y yo decía, no, pues nos vamos, no, 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 me dice, va solo, que no sabes qué va a pasar. Y pues ya voy, literalmente con varios policías al lado. Desde que salimos, hijo, la gente, o sea, de repente yo vi un monstruo de gente. Unas veías gente que ni conocías, te gritaban, pancartas, flores. Si es que pasa, ¿no? Nunca, nunca yo he visto el aeropuerto así. Y de repente, vámonos a conferencia de prensa. Entonces, llego y veo a mi familia, ¿no? Mi mamá estaba ahí y pues es un pequeño momento, ¿no? Que como que empieza la tranquilidad, conferencia de prensa y sales. Y mi papá, olvídate, aquí está la maleta, tú y yo nos vamos. Voy con mi papá y vamos platicando y de repente le marcan a mi papá y bájate y súbete a la otra camioneta. Y yo, sí, ¿qué está logística? Tú tranquilo, no te preocupes, nos vemos en la casa. Siguiente camioneta, la entrada de mis papás viven en Valle Dorado y son 6 cuadras para llegar a casa de mis papás. Desde la entrada hay una glorieta. Pues desde ahí no pudo pasar la camioneta. La cantidad de gente esperando, caminabas, yo nada más veía así, oía mariachi, felicitaciones. No te miento, fueron 6 horas. 6 horas de tratar de caminar 6 cuadras, llegar a tu casa. Y ahí la verdad es que donde dices, wow, wow, ¿qué pasó, no? ¿Qué está sucediendo? Y sin embargo, yo creo que mi historia, algo que me mantenía, que me jalaba, además de mi familia, ¿no? Y siempre el equilibrio de la familia siempre ha sido importante, es que me costó 2 ciclos olímpicos, 3 ciclos olímpicos llegar a la medalla. Y atesorarla, valorarla, siempre fue importante, ¿no? Pero por lo que había pasado. Y entonces, a sabiendas de quién eres, no perder tu identidad, y si hay momentos que te vuelas, porque a ver, es el momento. Yo creo que fuimos una generación, la de Sydney, muy apapachada por la parte mediática. Fue un boom en la conectividad en cuanto a saber el resultado inmediato. Y eso nos permitió ser una generación muy, muy conocida. Y sin embargo, al final, yo creo que la historia de saber que no fue fácil, que hubo mucho tiempo que se tuvo que hacer y dar, pues sí te mantiene, ¿no? Te mantiene y al final pues termina siendo lo que decía Joaquín, ¿no? Que cada día pues, es un día menos de fama. Y pasas de otra generación y hoy el papá le dice, no, 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 mi hijo, te voy a enseñar un video de este señor. Ya cuando te dicen don Fernando, ya sabes que ya pasó el tiempo. Pero pues es inevitable, al final de cuentas eres una leyenda del deporte mexicano y como te presenté es lo que eres, no puedes evitar esa responsabilidad, digámoslo así, y hay otra responsabilidad que a lo mejor el atleta no planea tener o a lo mejor no sabe que está firmando y es con el pueblo de México. O sea, al final de cuentas, creo que los niños cuando ven un atleta así, se inspiran, como tú te inspiraste al ver a los que te rodeaban. Yo hablaba con Marcos Madrid, tenismesista mexicano, y me decía que él al ver a los atletas mexicanos ganar en Juegos Olímpicos fue cuando le nació el yo quiero estar ahí. Cuéntame un poco cómo es tener que vivir siendo ejemplo, porque al final de cuentas tus acciones terminan siendo juzgadas como un ejemplo, aunque tú no quieras, ¿no? O sea, para bien o para mal, cualquier cosa que des, cualquier paso que muevas, pues se te está viendo, se te está juzgando y se te está vigilando, si así lo quieres ver, ¿no? O sea, lo vas entendiendo. De repente, a mí sí llegó un momento que dije, listo, ya entregué cuentas, ¿no? Yo ya puedo ser Fernando y tan ahí, luego cuando quieran ver la medalla se las enseño y no, y te da el jalón de orejas y dices, a ver, espérame, usted no deja de serlo y usted tiene que cuidar lo que dice, lo que hace, porque al final es para ayudar. Y te va educando y vas entendiendo que sí, tus acciones tienen que ser para poder inspirar a los demás, para poder inspirar lo bueno que sucede en este país. Yo creo que ese es algo que a mí me encanta compartir, no solamente de mí, sino de los atletas que yo he llegado a conocer, que la vida me ha dado la fortuna de ser mis amigos, ¿no? Y que decir, oye,
a ver, hay mexicanos que son de primera línea, ¿no? Una Lorena Ochoa, un Horacio Llamas, Dionisio Cerón, Germán Silva, híjole, tantos y tantos que al final dices, han sido los primeros en muchas cosas y que al final a nivel mundial han sido reconocidos. Y me parece que esa es la gran parte. Pero ¿sabes cuándo te cae el 20? Que de verdad dices, tengo que cuidar lo que hago, lo que digo, porque al final esta etiqueta es para siempre. Cuando tu hijo está viendo un video y te dice, ¿eres tu papá? Se te caen los calzones, o sea, dices, ubícate. Te acaban de dar una lección de ubícate que es para toda la vida y viene la responsabilidad más grande, ¿no? Porque ahora es con ellos y con eso es directo. A ver, ellos conocen al Fernando 24/7 y puede ser complicado, ¿no? Y al final te conocen y tienes que entender que lo que dices, que lo que haces, tiene el peso más grande que se llama congruencia, ¿no? Congruencia con lo que haces, con lo que dices y cómo actúas. Y posiblemente antes como tú decías, posiblemente antes siempre decía el momento más importante es la medalla. No, la verdad es que formar tu familia con la fortuna y la lotería que me saqué de mi esposa y mis hijos, entiendes que ese es el proyecto más grande que tienes. Hablabas de tu esposa y de tus hijos y para ahí quería llegar a este nuevo proyecto de vida, a esta nueva etapa de Fernando Platas como hombre de familia. Cuenta un poco cómo le va a Fernando Platas siendo hombre de familia y tus hijos se han dado cuenta de lo que representas tú para el deporte mexicano. ¿Le has explicado? ¿Les has dicho? ¿Te han preguntado? ¿Han tenido la inquietud? Entendiendo que son chicos, pero que al final de cuentas los niños hoy son más despiertos que muchos de antes, ¿no? Cuéntame un poco si planeas decirles quién fuiste y mostrarles un poco de tu vida. Tiene su demanda y tiene su nivel como todo, pero la verdad es que, híjole, tener la motivación y tener la parte de estar entregado a ello es increíble. La verdad, tiene altas, bajas como todo, pero siempre al final la recompensa es increíble. Mis hijos tienen 8 y 6 años, la verdad es que son chiquillos, pero como tú dices, son súper abusados, ¿no? Y la primera vez que yo les enseñé un video, que les enseñaba la medalla, de repente me encantaba y la traen así, casi, casi, ¿no? Dando vueltas y, o sea, pues es único, ¿no? Es como la tratan. Y hace ratito justamente estábamos aquí y me preguntaba uno de ellos, papá, ¿y cómo fue la competencia esa que dices que sí ganaste, ¿no? Porque siempre me dicen, es que sacaste plata, ¿no? Pero no, cuéntame la competencia que ganaste. Creo que están empezando a entender y antes era, oye, mamá, ¿por qué toman foto con mi papá? Y hoy es, papá, yo te tengo mis cosas, ¿no? Te tengo tus cosas para que tomes la foto. Creo que lo están empezando a entender. Yo lo que más me preocupa es que al final lo conozcan, lo sepan, pero que no les limite ser ellos, que ellos pueden escribir su propia historia, ¿no? Y que al final no termine siendo algo que les ayude y no que les pese, ¿no? Yo creo que al final, creo que sobre todo mi esposa, que es la que es una bala, ha sabido mencionárselos, compartírselos, y hoy en día ellos tienen su propio objetivo, sus propias emociones, y eso me parece que es muy válido, y ojalá yo los pueda ver, pues hacer lo que ellos disfruten y entregados al 100, yo voy a terminar siendo su mejor porrista como sea, ¿no? El papel de la familia es fundamental y quienes hemos tenido la fortuna de tener padres ejemplares, podemos jactarnos de decir que es una figura muy importante en la vida de sus hijos. ¿Hay algún valor del deporte, algún consejo, algún tip de disciplina que apliques con tus hijos a la hora de educarlos? La verdad es que como papá te vuelves muy intenso, querer cómo explicarles, ¿no? Y la verdad me preocupaba a mí mucho cómo ellos se puedan aprender a ganar y perder. La verdad es que tienen un carácter muy competitivo. Mi esposa Daniela también fue atleta de nado sincronizado y pues al final lo traen, ¿no? Lo traen en la sangre, en la parte competitiva. Y yo decía, ¿cómo? Porque siempre quiere ganar, pero ¿cómo aprenden a perder? Y están haciendo taekwondo y de repente pues me tocó verlos en combate y bolas para abajo, ¿no? Patadón y para abajo y los ves cómo se levantan, cómo que agarran a esa aire y van y dices, caray, se me había olvidado, el deporte es una herramienta padrísima que te termina ayudándonos a los papás en educarnos en muchas cosas, en la disciplina, en encontrar la pasión, la responsabilidad, el orden, ¿no? Toda esta parte tan
tan padre que terminas encontrando en el deporte, pues me acordó, ¿no? Y yo siempre les insisto que las cosas son que hay que trabajarlas día con día, ¿no? Que no hay que estar esperando al final para ver si te caen, que hay que entrenar como si compitieras para el momento de competir, lo haces como si estuvieras entrenando y que es de todos los días, así seas, me encanta hablarles del básquetbol, me encanta hablarles del fútbol, de esos ídolos, ¿no? Y les digo, mira, o sea, al final del día son gente que entrena, son profesionales, sí tienen super cualidades, pero son los primeros en llegar al entrenamiento, son los más educados. Les cuento obviamente de los atletas que yo conozco, ¿no? De María del Rosario, de Germán, de Iván, de la Paola, de todos, ¿no? Y les digo, son gente disciplinada que, a ver, no son los mejores del mundo nada más porque se lo inventaron, ¿no? Porque cayeron una vez, son entregados y hay que entrenar y hay que darle. Y creo que esa es la parte que yo quiero más transmitirles. A mí me funcionó y creo que en muchas historias deportivas ha funcionado que la disciplina está por encima del talento, ¿no? Sabiendo que tu vida como atleta llegó a su fin, pero que tu vida junto al deporte sigue estando vigente porque no dejas de ser atleta y volvemos al tema, no dejas de ser una leyenda. Si tuvieras que hacer un corte de caja hoy y te pidiera que me describieras este viaje junto al deporte que has tenido y que te pidiera que solo utilizaras una palabra, ¿cuál utilizarías? ¿Cuál sería? Satisfecho. Hay algo que aprendí al final de mi carrera y era una meta muy complicada, ¿no? Me imaginaba tirándome el último clavado y no tener la necesidad de volver a mi deporte y no perder el gusto como el primer día que vi el T4 para semanas, ¿no? Y era algo muy complicado, no me caí en la cabeza y al final no lo perdía. Y creo que eso terminé haciendo, tirarte la última competencia y que digas, hice todo lo que pude. No me quedé con nada, no puedo reclamarle nada a mi deporte y volverte a parar en una orilla y ver una competencia y que te emocione, así sean de infantiles, así sea el selectivo de Juegos Olímpicos, que te sigas enamorado de tu deporte. Y yo creo que a veces en las cosas que hacemos día con día, eh, a veces se nos olvida eso, ¿no? Que tenemos que estar satisfechos personalmente, que tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo entregados al 100, que no nos quedamos con nada. Y creo que esa es una parte que podría describir hasta el día de hoy lo que hago, como lo hago, no solamente en la parte de exatleta, en la parte de ser miembro permanente del Comité Olímpico, sino también en mis proyectos personales, ¿no? En proyectos de familia y en el proyecto profesional, sin lugar a dudas. Fernando Platas, ha sido un verdadero placer y un deleite platicar contigo en estos minutos. Una vida como la tuya podría dar para hablar horas seguramente y espero que más adelante puedas volver a estar aquí en la maravillosa historia del deporte. Te quiero agradecer por aceptar la invitación, por haber sido tan receptivo a unirte a este proyecto que se trata de inspirar y solo agradecerte que hayas estado conmigo en estos minutos. Muchísimas gracias por compartir, que me permitas compartir y sobre todo, pues bueno, con esta plática tan amena, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.